Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, qué gusto, qué placer estar nuevamente con cada uno de ustedes. Vamos a dar un tiempito, vamos a ir viendo cómo se van conectando los hermanos, así que vamos a dar un momentito. Estamos dando un tiempo para esperar que los hermanos se vayan conectando. Hoy es miércoles, día de culto de enseñanza, y vamos a ir esperando. Cuando ya tengamos unos 5 vamos a iniciar. Si a ser las 7:35 no tenemos ni siquiera los 5, no importa, igual vamos con los que estén, vamos a tener el estudio de la palabra. Lo importante aquí es eh, estudiar la palabra de Dios y poder estar en comunión con Él y en comunión con los hermanos que tuvieron la disposición de conectarse. Así que vamos a estar esperando. Aquí me hacen las señas, ya hay 4 conectados, gloria a Dios por eso. Hermano, es importante, hermano, si usted me va a escuchar después, en otro momento, es importante, hermano, si usted es parte de nuestra comunidad cristiana, Cristo el Rey, es importante que usted saque tiempo, y valga la redundancia, para estos tiempos, y podamos compartir juntos. Eso es importante, hermanos. Yo creo que la Biblia dice que para todo hay un tiempo, y sé que muchas veces estamos muy ocupados en muchas cosas, tenemos muchas cosas que hacer, trabajo, estudio, familia, es decir, hay una infinidad de cosas que ahora tenemos que hacer, pero yo creo que sí podemos sacar el tiempo, sí podemos hacer un pequeño esfuerzo y poder conectarnos y poder estar en comunión. Bueno, me dicen que ya hay 5 personas, bueno, con 5 personas iniciamos, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y después de la oración iniciamos, después de también el tiempo de estudio de la palabra, vamos a tener un tiempo de oración. Si usted tiene alguna petición, nos la hace llegar por este medio y nosotros con mucho gusto, ahora al final vamos a estar orando por esa petición, vamos a estarle clamando al Dios por esa petición que usted tiene. Así que vamos a orar. Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta gran oportunidad, Señor, que nos das de poder compartir tu palabra, Señor. Es un privilegio poder estar juntos, unánimes, aunque sea de forma virtual. Sabemos que tu Espíritu Santo se mueve en medio de cada uno de nosotros y crea esa unidad en el Espíritu. Señor, que todo lo que aquí se hable, todo lo que aquí se diga, Señor, sea para glorificar tu nombre, Señor, y que podamos cada día a través de tu palabra crecer, madurar, ser mejores cristianos y entender a la luz de tu palabra cuál es el propósito, cuál es el fin por el que tú nos has llamado y qué quieres que nosotros como hijos tuyos hagamos y nos comportemos en nuestra vida. Gracias, Padre, por este tiempo. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gloria a Dios por los que se han conectado. Sabemos, hermanos, que hay gente que después lo ve y eso es lo importante. Si hay alguien que no se puede conectar en vivo, sabemos que después, en un momento dado, lo va a escuchar y eso es lo que queremos. Queremos alcanzar a la gente, queremos que la gente escuche su palabra, pero también agradecemos a aquellos que sí hacen un esfuerzo por estar en vivo. Nosotros, hermanos, y esa ha sido mi posición, de hacer todas las grabaciones en vivo, completamente en vivo. En mi reloj en este momento son las 7:35 de la noche y estamos completamente en vivo porque yo siento que tenemos esa comunión, que aunque no los esté viendo, yo siento que ustedes están ahí, que estamos en un mismo sentir en vivo y a todo color, como dicen. Así que estamos en el libro de Filipenses, hermanos. Filipenses capítulo 3. Yo quiero que usted vaya ahí a su Biblia
usted la abra en el libro de Filipenses capítulo 3 y estamos viendo lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos. Esta es una carta que Pablo desde la prisión le escribió a la iglesia de Filipos, una iglesia que él amaba, una iglesia que él quería, igual que todas las otras iglesias, pero con esta había un cariño especial porque el amor era muy recíproco, ¿verdad? La iglesia de Filipos tenía un gran cariño, un gran afecto a Pablo y le ayudaba en todo su ministerio, no solo económicamente, sino también en predicar la palabra. Y decíamos que en el capítulo 3, Pablo lo que está dando es un testimonio de cómo su vida cambió en tres líneas, cambió en tres direcciones, cambió de su antigua vida a una nueva vida, cambió de un antiguo propósito a un nuevo propósito y cambió de una antigua esperanza a una nueva esperanza. Y yo les decía miércoles atrás que así debe ser la vida de todo cristiano que tiene un encuentro con Jesucristo. Su propósito, su vida debe hacer un cambio total y radical. Y estábamos vimos el miércoles pasado el versículo 13 y el versículo 12, perdón, y el versículo 13, donde Pablo decía que él sabía que no lo había alcanzado todo, que él sabía que no era totalmente perfecto, pero él decía algo: una cosa hago, sabiendo que no soy perfecto todavía, no he alcanzado ese nivel de perfección, sabiendo que no lo he alcanzado todo, yo una cosa hago, decía Pablo, me olvido de todo lo que quedó atrás, me olvido de todo lo que yo era, me olvido de todo lo que yo hacía, me olvido de todo lo de atrás y prosigo hacia adelante, decía Pablo. ¿Qué decía Pablo? Mi mirada ya no está puesta en las cosas del antiguo Pablo, de los propósitos del antiguo Pablo, de la esperanza del antiguo Pablo. Ahora Pablo se enfocaba hacia el frente y decía extendiéndome, hay una expresión que dice ahí, extendiéndome a lo que está delante. Pablo, entendiendo que no lo había alcanzado todo, que no había alcanzado la perfección, que no había logrado todo lo que él tenía que lograr como un cristiano, como un hijo de Dios, él decía, yo sigo extendiéndome. ¿Por qué Pablo dice olvidándome de lo que queda atrás? Porque muchas veces, hermano, cuando volvemos a ver hacia atrás, cuando estamos viendo hacia el pasado nuestro, como que eso provoca que nosotros no nos extendamos, que no avancemos, que nos quedemos muy posicionados en el pasado. Y Dios no quiere que usted se quede posicionado en su pasado. Dios quiere que usted siga avanzando, que usted siga viendo lo que Dios está poniendo adelante. Ahora, ¿qué es lo que está delante de nosotros? ¿Qué es lo que Pablo veía y qué es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que ver? Bueno, en el versículo 14, donde vamos a continuar, vea lo que dice Pablo: prosigo a la meta. Pablo lo que veía adelante era un rótulo. Ustedes han visto las carreras, cuando hay unas maratónicas o cuando hay una carrera, siempre hay un rótulo, una manta que dice meta. La meta es cuando ya la persona que está corriendo ya cumplió todos los kilómetros o los metros o todo lo que tenía que correr. Eso es lo que Pablo veía. Nosotros como cristianos lo que tenemos que ver adelante es una palabra que dice meta, pero esa meta se llama Cristo Jesús. La meta de nosotros es estar un día con Cristo Jesús. La meta de nosotros es llegar al cielo, hermanos. El cristiano puede tener otras metas terrenales. Yo no estoy en contra de eso, ni tampoco la Biblia nos dice eso. No es que no podamos tener metas terrenales, no es que no podamos tener sueños terrenales, no es que no podamos tener anhelos en esta tierra. Pero la mayor prioridad, hermano, que usted y yo debemos tener es esa meta que se llama Cristo Jesús, es esa meta que se llama el cielo. Tenemos que correr, hermano. Vea, cuando inicia una carrera, el rótulo de meta, probablemente los que van a competir no lo ven. ¿Por qué? Porque está a muchos kilómetros de distancia. Pero conforme van corriendo, conforme van avanzando en la carrera y conforme se van acercando a la meta, es más probable y es más posible que puedan ver el rótulo que dice meta. Es igual con nosotros, hermanos. Tal vez nosotros
tiempo atrás, cristianos que estuvieron muchos años atrás, ese rótulo de meta estaba un tanto lejos, existía, pero estaba un tanto lejos. Pero hermanos, en los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que hoy estamos viviendo, nos hacen ver la meta mucho más cerca que antes. Cada día que pasa, hermanos, el rótulo de meta está más cerca. Cada día que pasa, el llegar al cielo, que es nuestra mayor meta, está más cerca. Por lo tanto, hermanos, hoy más que nunca nosotros debemos avanzar. Hoy más que nunca nosotros debemos seguir corriendo. Por eso Pablo dice, prosigo a la meta, dice, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hermano, ¿cuál era la meta de Pablo antes de su conversión? ¿Cuál era el propósito de Pablo antes de su conversión? El propósito de Pablo, él lo tenía muy claro. El propósito de Pablo era perseguir a los cristianos. Esa era la meta de Pablo. Entre más cristianos él podía atrapar, él podía llevar a la cárcel, su propósito se estaba cumpliendo con mayor efectividad. ¿Cuál era otra meta que tenía Pablo? Una de las metas que tenía Pablo era su confianza en la carne, en sus logros personales. Por eso Pablo, cuando lo leímos anteriormente, Pablo decía, soy hebreo de hebreos, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Y él comienza a decir, circuncidado al 8º día. Él comienza a decir toda esa confianza que él tenía en la carne. Esa era la meta de Pablo. La meta de Pablo era seguir estando ahí en los estándares altos del Sanedrín, donde estaban los sacerdotes, los principales sacerdotes. Esa era la meta y el propósito de Pablo. Para eso corría Pablo. Pero cuando Pablo tiene el encuentro con Jesucristo, su visión, su propósito cambió, hermanos. Y ya él no estaba en la parte de confiar en sus logros personales. Ya él no estaba buscando cómo perseguir a cristianos. Ya él no le importaba si había sido circuncidado o no había sido circuncidado. Ahora su meta, su propósito había cambiado total y radicalmente. Y nosotros como cristianos, mi amado hermano, puede ser que antes que usted viniera a Cristo, sus propósitos terrenales estaban en un marco de primer nivel. Tal vez sus propósitos personales de ser un profesional, de estudiar, de graduarme, de tener un título universitario, de conseguir un buen trabajo, de ganar buen dinero, de comprar una casa, de comprar un carro, de tener una esposa, de tener un esposo, de tener una familia. Tal vez, hermanos, antes de tener a Cristo, eso eran los propósitos primarios. Luchábamos por eso y nos llevábamos a quien fuera con tal de lograr eso. Pero cuando venimos a Cristo no significa que tenemos que cancelar todos esos propósitos, no significa que tenemos que enterrar todos esos propósitos, pero sí tenemos que comprender, hermanos, que por encima de esos propósitos está el propósito primordial, que es llegar a la meta. Y la única forma, mi amado hermano y mi amada hermana, de llegar a la meta es extendiéndonos hacia lo que está delante, es creciendo en Cristo, es madurando, es poniendo toda nuestra vida en las manos de Dios. Es la única forma, es caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, es caminar de acuerdo a los mandatos, a los estatutos que Dios ha establecido, es caminar de acuerdo a la ley, que no a la ley antigua, sino a la ley que Dios puso en nuestros corazones, es caminar en integridad, es caminar en santidad. Todo eso, hermanos, nos ayuda a llegar a la meta. La pregunta es, hermanos, ¿cuáles eran las metas suyas o mías sin Cristo? ¿Y cuáles eran nuestras prioridades sin Cristo? ¿Y cuáles ahora es nuestra meta y nuestra prioridad con Cristo? Hermano, si sus metas y prioridades siguen siendo hoy con Cristo las mismas y tienen el primer lugar, el mismo nivel de prioridad, y Cristo está ahí más o menos, ahí va poquito a poquito, paso a paso, hermano, estamos mal.
Por eso Pablo decía, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo ahora meditaba un momento y hay de los corredores, cuando se corre una carrera, hay 3 tipos de corredores. Los que ocupan los primeros lugares y ganan un premio, el que llega de primero, el que llega de segundo, el que llega de tercero y obtienen un trofeo, una medalla, esos que llegaron en esos puestos de privilegio. Ese es un tipo de corredor, de atleta. Está el segundo corredor y atleta, que es el que llega a la meta, pero llega mucho después. Ya llega cuando no hay un premio, ya no hay un galardón, pero llegó a la meta. Puede decir, cumplí el objetivo, llegué a la meta. Y está un tercer tipo de corredor, el que no llega a la meta. El que a la mitad de la carrera ya se sintió cansado, tal vez le dio un calambre, tal vez su cuerpo ya no resistió, se sintió con problemas en su corazón y decide abandonar la carrera. Ahora, ¿cuál es el tipo de corredor que quiere ser usted y que quiero ser yo? Yo creo que nadie quiere ser el corredor que a la mitad de la carrera la abandona. Yo creo que nadie. Pero creo, hermano, y perdóneme la palabra que le voy a decir, perdóneme el término que voy a utilizar, pero hay algunos, hermanos, creyentes, y hablo de la iglesia en general, a nivel mundial, hay algunos creyentes que con una mentalidad conformista se conforman solamente con llegar a la meta. No importa en el lugar que llegue, no importa si llego arrastrado, no importa si llego aruñando, no importa cómo llegue. Es decir, mientras llegue, no importa. El corredor, hermano, que tiene esa mentalidad, el corredor que dice, yo voy solo a ir a participar, yo solo voy a ir por llegar, no importa si llego, si son 100, si llego en el puesto 95, no importa, lo importante es que llegue. Ese es el que no tiene un grado de compromiso, ese es el que no quiere sacrificarse en levantarse todas las mañanas a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, para correr y entrenar 5, 6, 7 horas. Es ese corredor que no quiere tener una alimentación diferente, balanceada, donde tiene que suprimir o quitar algún tipo de comida que le gusta mucho. Es ese tipo de corredor que no quiere sacrificar tiempo, sacrificar sueño. Yo no sé si usted me está comprendiendo. Pero el corredor que realmente quiere llegar de primero, ese que quiere ganar el premio, ese que quiere llegar y tener ese trofeo, esa medalla, es aquel que se esfuerza, es aquel que dice, yo no solo quiero llegar a competir, yo quiero ganar la medalla, yo quiero ganar el trofeo. Entonces no importa si me tengo que levantar a las 3 de la mañana, no importa si tengo que dejar ciertas cosas, no importa si tengo que dejar ciertas costumbres, pero mi meta es llegar de primero, de segundo, de tercero, pero que yo el premio lo quiero ganar, lo quiero ganar. Yo no sé si usted me está comprendiendo. Si hacemos una comparación con los cristianos, con los creyentes, hay cristianos que simplemente quieren correr, no importa cómo llegue a la meta, no importa si llego ahí aruñando, no importa cómo llegue al cielo. Si llego al cielo ahí, pero dejando, como dicen por ahí, los pelos en el alambre, no importa. No importa si llego al cielo agarrado de mi mamá o de mi papá o de mi hermano que es bien espiritual, no importa cómo llegue. Lo importante es estar en el cielo. Ese hermano es el cristiano conformista, el cristiano que no crece, el cristiano que no avanza, el cristiano que se conforma con poco, el cristiano, como lo decía el domingo, uno de estos domingos en una predicación, el cristiano que con ir una vez a la semana al culto está más que bueno, el cristiano que con orar un poquito está más que bueno, el cristiano que con leer la palabra un poquito está más que bueno, el cristiano que con tener un nivel medio ahí de espiritualidad está bueno, con eso me alcanza. Ese tipo de cristiano conformista que no era Pablo.
Pablo era un cristiano que quería, un creyente que quería llegar de primero, y no por vanagloria, no por orgullo, no por sentir, no, porque él anhelaba tener ese premio que Dios había preparado para él y que ha preparado para cada uno de nosotros. La Biblia nos habla de galardones. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando uno quiere llegar de primero, cuando uno quiere llegar a ganar el premio, se requiere sacrificio, hermanos. Y esa palabra en los cristianos se ha satanizado. Satanizado. Ahora la gente cristiana toma que ya no hay sacrificios. Ya Dios dice que no hay sacrificios. Ve, hermanos, sí hay sacrificio. Sí hay sacrificio. El caminar y el llegar a la meta de primero requiere sacrificio, requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere renuncia. Y Pablo entendía esto y por eso él decía, yo no lo he alcanzado, yo sigo corriendo, yo sigo anhelando más, yo sigo deseando más de Dios, yo sigo queriendo más de Dios, yo anhelo cada día más de Dios. Pablo era un hombre que a pesar de todos los años, a pesar de ser un apóstol ya consolidado de muchos años, Pablo era un hombre de oración. Pablo era un hombre que anhelaba estar en la presencia de Dios. Pablo era un hombre que buscaba andar en integridad, en santidad. Y la pregunta es, ¿nosotros como cristianos hacemos lo mismo? Wow, vea, solo el versículo 14. Sigamos con el versículo 15. Vea lo que dice el versículo 15. Dice, así que todos los que somos perfectos, me detengo. Vea lo que dice Pablo. Así que todos los que somos perfectos. Tal vez usted dice, pastor, pero aquí hay una contradicción. Porque en el versículo 12, ¿verdad? En el versículo 12 Pablo decía, ni que ya sea perfecto. Entonces Pablo está teniendo una contradicción. En el versículo 12 dice que no es perfecto, que no ha llegado a esa perfección. Pero en el versículo 15 dice todos los que somos perfectos. Entonces, ¿era Pablo perfecto o no era perfecto? ¿Pablo se creía no perfecto o se creía perfecto? Recuerde, hermano, que el miércoles pasado yo les hablaba de 3 niveles de perfección. Yo no sé si usted se acuerda, si usted toma apuntes, ahí lo debe tener en su libretita. 3 niveles de perfección. ¿Cuáles eran, hermanos? La primera era la perfecta relación, que tenía que ver con el sacrificio que Cristo hizo y que nos dio una perfecta relación con Dios, con el Padre. Usted tiene una perfecta relación, usted puede llegar al Padre y puede tener esa perfecta relación, no porque usted sea perfecto, sino por la perfección de Cristo. Ese era uno, esa perfecta relación. La segunda era la perfección progresiva. ¿Cuál era esa, hermanos? Esa que yo voy cada día que paso, mientras yo escudriño más la palabra, mientras busco más intimidad con Dios, mientras voy madurando, mientras voy creciendo, cada día que pasa yo me voy volviendo más perfecto, voy avanzando en esa perfección. Y la tercera era la perfección final. ¿Cuál era esa, hermanos? Cuando ya estemos con Cristo. Cuando Pablo en el versículo 12 dice, ni que ya sea perfecto, está hablando de la perfección final. Pablo entendía que esa perfección él no la había alcanzado y que necesitaba seguir creciendo porque esa perfección, la única forma de alcanzarla era cuando llegara a la meta, cuando estuviera con Cristo. Cuando usted, hermano, y yo estemos con Cristo, ahí habremos alcanzado esa perfección final. Pero cuando Pablo dice aquí, todos los que somos perfectos, está hablando en esas 2 líneas primeras, en esos 2 primeros niveles de perfección. ¿En cuál? En esa relación que cuando usted y yo aceptamos a Cristo, entramos en esa relación perfecta con Dios a través de Jesucristo. ¿Y cuál otra perfección estaba hablando Pablo aquí? De que todos, dice que todos los que somos perfectos, de esa perfección progresiva, hermano. Todos los creyentes deberíamos ir caminando en esa perfección progresiva. Y Pablo le está hablando a los creyentes. Vea que esta carta, hermanos, Pablo la está dirigiendo a la iglesia.
Pablo no le está hablando a personas no creyentes. Pablo le está hablando a personas creyentes, a personas que han recibido a Cristo en su corazón. Es decir, Pablo nos está hablando y esta carta también está dirigida para usted y para mí, hermano. Y entonces Pablo dice, así que todos los que somos perfectos, ojo lo que dice Pablo, esto mismo sintamos. Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Qué es lo que debemos sentir, hermano? ¿Qué es lo que usted y yo debemos sentir? Lo que Pablo viene hablando anteriormente, hermano. En un aspecto de buscar lo espiritual más allá de lo terrenal. Todos los que somos perfectos, es decir, tenemos esa relación perfecta con Dios y estamos en esa perfección progresiva, nuestro anhelo, nuestro propósito, nuestro sentir debería ser lo espiritual. Pero hermanos, ¿cómo ha cambiado eso en la iglesia actual? ¿Cómo ha cambiado eso en la iglesia de estos tiempos? La iglesia de hoy, hermano, está más enfocada en lo terrenal que en lo espiritual. La iglesia de hoy, vea, hermano, usted conversa con cristianos y usted los oye hablando de todos sus proyectos, de todas sus cosas, todo su trabajo, todo su esfuerzo enfocado en lo terrenal, hermano. Como si lo terrenal no se fuera a acabar. Como si lo terrenal no se fuera a quedar en esta tierra. Y muy pocas veces escuchamos a los cristianos o nos escuchamos a nosotros mismos, me incluyo, teniendo un propósito espiritual, hablando de las cosas espirituales, poniéndole prioridad a las cosas espirituales. ¿Qué sentido tenemos que tener todos nosotros que somos perfectos en esos dos niveles, hermano? De sentir que no lo hemos alcanzado todo. El sentirnos que somos todavía dependientes de Dios, el sentirnos que todavía nos falta conocer aún más a Dios, el sentir que nos falta todavía escudriñar más la palabra, el sentir que todavía no somos perfectos, pero que estamos caminando a esa perfección. ¿Qué sentir debemos tener? El olvidarnos, el sentir de olvidarnos de todo lo que quedó atrás. Y comenzar a extendernos hacia lo que está al frente. Por eso Pablo aquí dice así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y dice, y si otra cosa sentís, ojo lo que dice, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Hermanos, si nosotros tenemos una comunión con Dios, hermano, Dios nos va a revelar si estamos sintiendo algo que va en contra de lo que Dios quiere que sintamos. ¿Usted me está siguiendo, hermano? Si usted tiene una relación verdadera, íntima, está unido a Cristo, Dios mismo le va a hacer a usted y le va a revelar a usted si usted está sintiendo algo que va en contra de lo que Dios quiere que usted sienta, hermano. Y tenemos que tener cuidado con eso. Ojo, ¿quién lo va a revelar? ¿Qué dice? Esto también os lo revelará ¿quién? El hermano, el pastor, el líder. No, dice Dios, hermano. A veces andamos buscando revelación de las personas. Y si bien es cierto, Dios puede usar a las personas para revelarnos algo, hermano, yo siempre he creído, y esto lo voy a decir a título personal y lo voy a decir de acuerdo a lo que he visto en las escrituras. Dios siempre primero, Él va a revelar algo y después lo va a confirmar con alguien, hermano. Dios siempre va a poner algo en nuestro corazón y la confirmación de esa revelación, Dios va a usar a alguien para confirmación de esa revelación. Pero no creo que funcione al revés, que Dios primero use a alguien y que después Él no la confirme. No, primero Él lo revela. Quien habló con Abraham fue Dios. Quien habló con Moisés fue Dios. Dios es el que habla con las personas. Es el que revela las cosas y después puede utilizar medios, instrumentos que pueden ser el pastor, pueden ser los líderes, pueden ser hermanos, que nos pueden confirmar aquello que Dios nos reveló. Dice el versículo 16, hermanos. Sigamos al versículo 16.
Antes de ir al versículo 16, en este mismo versículo 15, yo quiero que usted vaya conmigo a segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 4. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 4. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 4. Vea lo que dice Pablo. Pablo tenía una revelación espiritual. El propósito que debemos sentir es buscar lo espiritual, lo decía, y no lo terrenal. Pablo había tenido una vislumbre de la gloria de Dios. Ojo, Pablo había tenido una vislumbre de la gloria de Dios, y lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 4. Vamos a leer lo que dice. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ojo lo que dice Pablo, vea lo que dice Pablo. Versículo 2 dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo está hablando de una experiencia que él tuvo. Y Pablo está diciendo, no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero lo que Pablo sabía es que había sido arrebatado hasta el tercer cielo. Imagínense qué experiencia más maravillosa y más gloriosa. Y dice Pablo en el versículo 3, y conozco a tal hombre, claro que lo conocía, era él mismo, dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Vea, hermanos, qué glorioso. Pablo había tenido una experiencia tan maravillosa que fue llevado, él dice, si fue en mi cuerpo o fuera del cuerpo, no sé, lo único que sé es que fui llevado al tercer cielo, fui llevado al paraíso y escuché palabras inefables, palabras increíbles. Pero Pablo no solo escuchó, sino que Pablo vio. Lo que pasa es que lo que Pablo vio fue solo un momento, un instante. No se sabe si segundos, si minutos, pero fue algo efímero, fue algo rápido, fue algo de un 2x3, no fue que duró toda una eternidad, fueron momentos nada más. Es la definición de esa palabra que les dije, vislumbre, dice es reflejo de luz o leve resplandor, leve semejanza de una cosa. Pablo tuvo, hermanos, una leve experiencia en el cielo y había resuelto a través de esa experiencia que tuvo en el cielo, había resuelto que su vida entera, por la gracia de Dios, giraría, escuche bien, giraría en torno a su determinación de seguir adelante hasta llegar un día al cielo y ver a Cristo cara a cara. La experiencia, esos segundos que Pablo estuvo en el cielo, le hicieron cambiar total y absolutamente de propósito a la vida de Pablo. Lo hicieron cambiar su perspectiva y decir, ahora yo necesito llegar a ese lugar porque lo que vi fue algo muy leve, fue un esplendor, algo muy rápido, muy así. Pero yo necesito estar ahí eternamente porque lo que Pablo vio fue tan glorioso que él dijo, yo necesito estar en esa gloria eternamente, hermanos.
Tal vez usted no ha llegado al tercer cielo, tal vez Dios no lo ha llevado al paraíso, a mí tampoco, pero que esa gloria existe, que esa belleza que se llama cielo, que esa belleza de Cristo Jesús sentado en el trono, hermano, es una realidad. Y yo sé que es una realidad y usted debería saber que es una realidad. Por lo tanto, hermano, sabiendo eso, su vida debería dar un giro como lo dio en Pablo. Y deberíamos, todo creyente, hermano, escuche esto que le voy a decir, todo creyente debería tener y demostrar ese mismo empeño de Pablo en el transcurso de nuestras vidas. Debemos, hermanos, alejarnos de todo tipo de distracciones o tentaciones. Ve, hermanos, el mundo hoy nos ofrece todo tipo de distracciones. Si hay algo que quiere el enemigo es distraernos. Imagínese un corredor que va ahí concentrado corriendo y concentrado corriendo, ¿verdad? Y por ahí un familiar está entre la barra gritando y gritando, y un pronto a otro se escucha una voz de apoyo y que le grita y que le dice algo, y ese corredor que va concentrado por un momento vuelve a ver quién es el que le está gritando, y en ese momento de distracción, ¿sabe qué le puede pasar? Se puede caer, se puede golpear, se puede dañar, puede retrasar su avance. Las distracciones, hermanos, de este mundo están provocando que la iglesia de Dios hoy no esté avanzando como debería avanzar. Las distracciones de este mundo están provocando que los creyentes no avancen como deberían avanzar. Debemos alejarnos de todo tipo de distracciones o tentaciones. ¿Como cuáles, dirá usted, pastor? ¿Como cuáles distracciones? ¿Como cuáles tentaciones? Hermano, como los afanes de la vida. Hoy la gente no puede hacer cosas para Dios porque está tan afanada en las cosas de esta tierra. Distracciones, hermano, distracciones en las riquezas. Las riquezas pueden ser una distracción. Necesito más plata, necesito más dinero. Puede ser una distracción. Los malos deseos que pueden amenazar, escuche bien, que pueden amenazar con desviarnos del propósito de alcanzar esa meta y ese premio. Pablo estaba bien enfocado. Pablo sabía a quién seguía. Y Pablo entendió que todo lo demás, lo decían unos versículos anteriores que estuvimos estudiando, que todo lo demás era basura. Si hoy a usted o a mí nos dijeran, ¿usted sería capaz de dejar a su familia por Dios? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Si hoy Dios nos llamara a servirle a un tiempo completo, y tuviéramos que dejar el trabajo, la profesión por la que tanto estudiamos, por la que tanto sacrificamos tiempo, familia, por sacar ese título. Y si Dios hoy te pusiera el dejar ese trabajo, ¿lo harías? ¿Estamos realmente entendiendo cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra prioridad? Hermanos, termino con esto. A partir del próximo miércoles estaremos siguiendo con el versículo 16. Termino con esto, hermanos. Fuimos llamados para alcanzar la meta. Fuimos llamados para alcanzar el premio. Fuimos llamados para entender y ver en Cristo Jesús nuestro objetivo y nuestra meta. ¿Estamos caminando así, hermanos? ¿Estamos corriendo así? Estos últimos días, estos últimos meses con esta pandemia se ha hablado mucho de los últimos tiempos, del fin del mundo, del fin de este tiempo en esta tierra. Yo creo que muchos pastores lo han dicho, yo lo he dicho también. Algunos pensarán que no, pero yo tengo la convicción, hermanos,
de que la meta está más cerca de lo que muchos se imaginan. Yo creo que la meta la podemos ver ya. La meta está ahí cerca. No nos descuidemos, hermanos. Si ya hemos corrido, si ya hemos avanzado, no nos descuidemos. Hoy más que nunca, mi amada hermana, deberíamos buscar más de Dios. Hoy más que nunca deberíamos anhelar esa relación perfecta con Dios. Hoy más que nunca deberíamos anhelar esa perfección progresiva. Y cada paso que demos, ojalá que su visión, su propósito esté más en lo espiritual que en lo terrenal. Vamos a tener un tiempo de oración, hermanos. Yo no sé si alguien en algún momento puso alguna petición. Bueno, me indican que no hay peticiones. Pero yo sé que sí, todos en algún momento tenemos alguna petición. Todos siempre tenemos algo que decirle al Señor que nos ayude. Y yo sé que tal vez no es necesario que la pongas, que la escribas ahí en un mensaje, en un texto. Pero Dios la conoce, mi amado hermano. Dios la conoce. Estamos viendo un aumento acelerado de los casos en el país con esto del COVID. No quiero ser alarmista ni sacar conclusiones, pero un día le decía a mi esposa, mi amor, qué raro, y se lo voy a decir solo para que usted lo medite. Yo le decía a mi esposa, qué raro, al 26 de mayo, escuche bien esta fecha, al 26 de mayo, Costa Rica tenía 2 meses y medio de que había iniciado esta pandemia aquí en Costa Rica con el primer caso que se dio el 6 de marzo. Y en esos 2 meses y medio, hermanos, nosotros estábamos llegando a los 1000 casos en Costa Rica. 1000 casos, 2 meses y medio. Donde los casos normalmente eran 8, 10, 15, los muy arriba, 25. Habíamos llegado máximo a 35, ya como algo que nos sorprendía, lo veíamos como con susto. Un día creo que hubieron 2 días con 0 casos. Al 26 de mayo, si usted revisa, hermanos, el 26 de mayo se dio esta aprobación del matrimonio igualitario. Fue el 26 de mayo, hermanos. Del 26 de mayo a hoy, que estamos 24 de mayo, prácticamente menos de un mes, ¿verdad? Poco menos de un mes. Llevamos 2.550 aproximadamente casos, es decir, que en menos de un mes se han dado casi 1.600 casos. En lo que se duró 1.000 en 2 meses y medio, en menos de un mes, ya llevamos 1.600. Y con una gran preocupación de ver de que pasamos de 18, 15, 20 casos a un día como hoy de 147 casos. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Ese día en las noticias dando ese gran logro como país, en las noticias hasta un canal transmitió el primer matrimonio de igualitario de género, como a las 12 de la noche, ya cumpliendo ese día 26, y transmitieron como hasta 3 horas, y dando con globos y platillos y fiesta esto que se había aprobado, hermanos. Yo creo que como iglesia necesitamos doblar más rodilla. Y necesitamos pararnos en la brecha, hermanos. Lo digo muchas veces porque la palabra de Dios es muy clara. Dios no puede ser burlado. Dios es amor, hermanos, pero también es juicio. Oremos para que Dios tenga misericordia con este país. Oremos para que Dios realmente tenga misericordia. Y que la oración de los justos, así como pasó con Abraham, que su oración salvó a Lot y a su familia, la intercesión de Abraham,
Que la oración de los justos traiga la misericordia de Dios a este país. Porque hoy estamos viendo cosas que dan tristeza, hermanos, que van en contra totalmente de Dios. Y no podemos jugar con esas cosas. No podemos tomar esas cosas a la ligera. Tal vez usted dice, pastor, es coincidencia, pastor, es casualidad. Por eso les dije, yo no estoy diciendo que sea así. Lo que a mí me llamó la atención fueron las fechas y lo que ha estado pasando. Vamos a orar ahí donde usted está. Vamos a decirle, Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el mensaje que tú siempre das a través de tu palabra a nuestra mente, a nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, porque con tu palabra podemos crecer, podemos madurar. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra entendemos cuál es el caminar y la conducta que debemos de tener nosotros como hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender, Padre, que tenemos una meta por delante que se llama Cristo Jesús. Una meta por delante que se llama el cielo. Ayúdanos a comprender eso. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestros propósitos, nuestros objetivos, nuestras metas. Que dejemos de lado un poco las metas terrenales y nos comencemos a enfocar en las metas espirituales, oh Padre Celestial. Que comencemos a entender, Padre, que nosotros debemos estar más enfocados en lo espiritual que en lo terrenal. Tu palabra dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ayúdanos a entender que lo primero que nosotros como hijos tuyos, que lo primero que nosotros tenemos que hacer como creyentes es buscar, Señor, tu presencia, es buscar, Señor, más de ti, es buscar estos espacios donde estudiamos la palabra, Señor. Padre, que no nos hagamos conformistas. Padre, quita de nosotros todo conformismo, quita con nosotros todo conformismo de que con poquito, de aunque lleguemos al cielo aruñando, que aunque lleguemos al cielo ahí de últimos, pero que con tal de que lleguemos, quita ese conformismo de nuestras mentes, de nuestros corazones. Oh Padre, y haznos personas que están dispuestas a sacrificarse, están dispuestas a comprometerse, están dispuestas a renunciar, están dispuestas a disciplinarse, a buscar cada día más de tu presencia, oh Padre Celestial. Con tristeza escuchamos como mismos cristianos, oh Dios, como mismos hijos tuyos, Señor, hoy hablan más de las cosas terrenales que de las espirituales. Como hijos tuyos hoy están poniendo excusas, justificaciones para no buscar de ti, para no leer tu palabra, para no orar, para no congregarse. Padre, entendiendo que los tiempos son malos, que los tiempos son difíciles, que el día final se acerca, que tu venida hoy más que nunca está más cerca, Señor. Hoy más que nunca, Señor, ayúdanos a entender que debemos buscar más de ti, que debemos buscar más de tu presencia, que debemos caminar más en integridad y en santidad, que debemos, oh Padre Santo, hoy más que nunca adentrarnos en la profundidad de tu presencia, oh Padre Celestial. Oh Padre, gracias por tu palabra que nos exhorta, que nos vuelve al camino correcto. Padre, si nos hemos desviado por un momento, Señor, ayúdanos a volver al camino. Señor, si las distracciones de este mundo nos han hecho perder nuestro horizonte, nuestro objetivo, Señor, ayúdanos a centrarnos, a concentrarnos, oh Padre Celestial. Ayúdanos, así como Pablo tuvo un cambio de propósito en su vida, Señor, que nosotros podamos tener ese cambio de propósito. Dejar nuestra mente en las cosas de esta tierra.
Tu palabra dice que si de verdad hemos resucitado contigo, debemos buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y desechar las cosas de esta tierra. Oh Padre Celestial, que ese sea nuestro anhelo, que ese sea nuestro deseo, Señor. Padre, venimos orando por nuestro país, venimos orando por Costa Rica, Señor. No apartes tu misericordia de nuestro país. Oh Padre, a pesar de que Costa Rica en muchas cosas te ha dado la espalda, a pesar de que en Costa Rica se están aprobando leyes que van en contra de ti, de tus leyes, de tus principios, Señor. No quites la misericordia de nuestro país, Señor. Hay un pueblo, hay un remanente de hombres y mujeres justos. No por una justicia personal, sino porque tú nos has hecho justos delante del Padre a través de tu sacrificio, de tu sangre, oh Señor Jesús. Que hoy te clamamos, que hoy nos postramos y te decimos, Señor, ten misericordia de nuestro país. Oh Padre Celestial, vuelve el corazón de toda esta gente, líderes, gobernantes, diputados, ministros, que apoyan leyes que van en contra de lo que tú quieres para la humanidad, que van en contra de tu voluntad, que van en contra de tu palabra, Señor. Vuelve esos corazones a ti, Señor. Trae arrepentimiento a este país, Señor. Que el Espíritu Santo comience a convencer a este pueblo, a esta nación, a este país de justicia, de juicio y de pecado, Padre Celestial. Oh Padre Celestial, oramos por lo que está pasando en este país, Señor. Oramos por toda esta gente que se está contagiando, que está enferma, Señor. Padre, más que sentir repugnancia por estas personas o sentir no sé, sentir algo malo en contra de ellos. Más bien oramos, Señor, para que tú los sanes, para que no mueran más personas, Señor. Los que están en cuidados intensivos, Señor, que tú lleves ese milagro, ese poder sanador a esas vidas, Señor, y más personas salgan de cuidados intensivos, Señor. Oh Padre, oramos para que tú des sabiduría al ministro de salud, a los ministros que están en la parte económica, al presidente, a todas esas personas que tienen esa toma de decisiones, oh Padre Celestial, que tú los llenes de sabiduría, que sus decisiones sean alineadas contigo, Señor. Oh Padre, oramos por cada uno de aquellos que están trabajando, que siguen saliendo de sus hogares, Señor. Cúbrelos, guárdalos. Hermanos que tienen su trabajo y que tienen que desplazarse, Padre, declaramos que una cobertura, Señor, tuya sobre ellos, oh Padre Celestial. Oh Padre, trae sabiduría al pueblo de Dios a acatar las recomendaciones. Trae sabiduría, Señor, al pueblo tuyo en este país para que sepa ser obediente a lo que los gobernantes nos dicen, a cuidarnos, a respetar el distanciamiento, Señor. Que tu pueblo sea prudente, que tu pueblo sea sabio, Señor. Que no caigamos en la imprudencia. Oh Padre Celestial, oramos por las peticiones de cada uno de nuestros hermanos. Si hay hermanos enfermos, oramos por sanidad. Si hay hermanos con problemas económicos, oramos para que esos problemas se resuelvan. Si hay hermanos con problemas familiares, oramos para que esos problemas sean resueltos por el poder de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial. Oh Padre, oramos por la apertura de las iglesias, Señor. La ponemos en tus manos, Señor. Padre, si este no es el tiempo para abrir las iglesias, Señor, haz que todo se mueva para que las iglesias no abran, Señor. Pero si es el tiempo de abrir, Señor, haz todo lo que tengas que hacer para que se vuelvan a abrir las iglesias. Pero confiamos en tu tiempo, Señor. No queremos adelantar nada. No queremos hacer las cosas con una sabiduría humana. No queremos actuar bajo nuestra propia opinión, bajo nuestro propio consejo, Señor. Queremos actuar bajo tu dirección. Queremos actuar bajo tu consejo, bajo tu voluntad, Señor.
Oh Padre, oramos por la iglesia, Señor. Oramos por la iglesia a nivel mundial, oramos por las iglesias locales, oramos por todos esos hijos de Dios, Señor, para que tú traigas fortaleza, paz, Señor. Oramos por lo que pasó en México, Señor, por ese terremoto que afectó a México, Señor. Padre, estos son señales del fin de los tiempos, Señor. Estas cosas tienen que pasar, Señor. Pero oramos por los cristianos que se encuentran en ese país. Oramos por ellos, trae protección, trae paz, trae fortaleza por los hermanos que están allá en México. Oh Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos permite, Señor. Aviva en nosotros ese deseo, Señor, de conectarnos, de escuchar tu palabra. Aviva en nosotros ese deseo, Señor. Aviva en la iglesia ese deseo, Señor. Padre, gracias por este tiempo, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, gracias por conectarse, gracias por estar conmigo aquí escudriñando la palabra, conociendo más de la palabra, permitiendo que Dios a través de su Espíritu nos hable a nuestros corazones y a nuestras mentes. Gracias, si usted ha sido fiel en conectarse, gracias, hermano, gracias. Y si usted me está escuchando hoy y usted no se conecta los días en vivo, haga un esfuerzo, hermano, y trate de conectarse en vivo. Es importante sentir esa comunión. Yo sé que usted lo puede ver en otro momento, en otra hora, pero es bueno estar juntos, enviar mensajes, mandar un mensaje de motivación a los hermanos, decir, hermanos, Dios los bendiga, estamos aquí conectados, bendiciones. Eso es importante, hermano. Eso es importante, la comunión en la iglesia. Y lo otro, para ya terminar, hermanos. Todavía no se ha hablado de la apertura de la iglesia. Hoy el presidente dijo que en esta semana estará informando cómo se va a hacer. Nosotros como iglesia estamos preparados. Si se abre, estamos preparados. Si no se abre, también estamos preparados. Y estamos orando, hermano, creyendo de que se haga la voluntad de Dios con respecto a eso y que no adelantemos ni forcemos nada. En estos días lo estaremos comunicando, si al final hay un comunicado de que se puede abrir la iglesia, lo estaremos comunicando en los diferentes chats que tenemos por medio del WhatsApp para que usted lo pueda saber, hermano. Que Dios me lo bendiga, hermano, que pase una linda noche, un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Bendiciones.